Vamos, sí. Tal y como dije en mis anteriores videos sobre Hora de Aventura, comenté así un poco por encima que tenía planeado hacer un video hablando más en profundidad sobre qué me ha parecido esta segunda temporada del susodicho spin-off llamado Fiona Cake, tan querido por muchos y odiado por muchos más. Hablando también de todo lo que nos ofreció como continuación de lo anteriormente visto en su anterior temporada, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Tomando en cuenta varios comentarios que surgieron en el transcurso de la emisión de varios capítulos. Más que todo para tener un punto de vista más amplio de qué salió mal en esta secuela y por qué es tan criticada. Aunque desde ya les digo que más que todo pues es una opinión personal, porque yo sé que a algunas personas o a muchas les parece genuinamente buena esta temporada. Así que no se lo tomen tan a pecho si digo algo malo o me desquito con cierto personaje que solo se las vive en fiestas. Y bueno, habiendo aclarado esto, pues empecemos. Comenzando por... Muy bien. Algo que podemos destacar, a pesar de que te guste o no este spin-off de Fiona Cake, es sin duda el arte, ya que lo que son varias escenas al comienzo de los capítulos, como la paleta de colores y animación, para mí genuinamente estuvieron muy bien logrados, e incluso en cosas como los fondos muy bien detallados, con ese toque urbano, coloridos, o en la paleta de colores con ese tono pastel, como en el apartado sonoro, que ya de la primera temporada pues ya venía trayendo. Y para mí en particular pues es un gran avance si lo comparamos con las primeras temporadas, que a pesar de que tenía un tono digamos más infantil y simple, con el pasar de las temporadas pues fue evolucionando su animación, incluso si lo comparamos con las últimas temporadas, donde ya se demostraba que tenía una animación más pulida. Sí, tal vez no tenga la calidad de un anime con una ultra producción tipo, no sé, Kimetsu no Yaiba. Y quitando cosas como la estatura de la maga cazadora que parecía variar dependiendo de la escena. Que francamente sí se ve muy chistoso cuando te das cuenta. Ya que me recuerda el caso de Krillin de Dragon Ball. Pero quitando eso, pues la calidad para mí está al nivel y a la altura de lo que se podría esperar a la IP, probablemente la IP más grande de Cartoon Network actualmente. Pero bueno, eso sería con respecto al tema de la animación como tal. Pero ya hablando en profundidad del guión, algo muy destacado que a mí en lo particular me sorprendió bastante fue todo lo relacionado a la maga cazadora y a Cake la gata. Ok, si bien la serie tiene por nombre Fiona y Cake, algo que pudimos notar a lo largo de los capítulos fue que los personajes de la maga cazadora y Cake la gata fueron los personajes que, sin lugar a dudas, más cargaron casi toda la temporada, ya que son los personajes que intentaban hacer algo para mover la trama. Y junto a la química que tienen ambas, me hacen preguntarme por qué ellas no fueron las que protagonizaron esta segunda temporada. Aunque bueno, técnicamente sí lo hicieron en cierta forma. Pero es curioso como dos personajes de los cuales no hubiese esperado que pudiesen estar juntas acabaron siendo el dúo más dinámico de esta temporada sin lugar a dudas. Pero bueno, hablando de ellas de forma individual, creo que todos podemos estar de acuerdo de que la maga cazadora fue sin lugar a dudas el personaje estelar y que más pudo brillar de todos los personajes. Lo cual es sorprendente si consideramos que antes solo era un personaje de fondo que aparecía aquí y allá de forma esporádica. Hasta que poco a poco fue ganando más relevancia en las últimas temporadas. Siendo para mí el aporte más grande de esta season fue habernos hablado más de ella y darnos un origen y de dónde vino y cómo fue su camino hacia el rumbo de la magia. Y aunque hay algunas personas que dicen que debió haber sido un poco más extenso y profundizar un poco más en lo que eran los sentimientos que ella sentía por fin. Aunque bueno, al final pues se demostró que ella no es como una persona que demuestre sus sentimientos hablando o expresándolo abiertamente. Aunque no lo voy a negar que me hubiese gustado ver más de eso.
pero demostrando con acciones que de verdad da más fin. Y demostrando ser un personaje que si de verdad le importas, hará todo lo posible por salvarte, aunque eso le cueste su propia vida y muera una y otra vez. Pero con lo que ya mostraron, para mí ya fue sin duda un gran aporte, haciendo que por ejemplo ahora la Maga Cazadora sea de mis personajes favoritos de toda la serie en general. Y con Kate la Gata pues pasa algo bastante particular, porque en la primera temporada no era alguien quien precisamente me cayese bien, la verdad, ya que al ser un animal que apenas acababa de cobrar conciencia y cierta inteligencia, por varios momentos resultó ser alguien algo errática y ciertamente irritable. Pero con esta segunda temporada, qué cambiazo le dieron, la verdad. Ya que siguiendo la pauta del final de su anterior temporada, donde casi todos los personajes importantes tuvieron su desarrollo individual, pasó de ser una gata toda enojona a una amiga que te dirá si la estás cagando en algo allí en tu vida y que estará allí para apoyarte cada vez que la necesites, como ya se demostró con Fiona. Escuchen, amigos, si todo el mundo dona solo $2, podrían hacer una gran diferencia. Háganlo por Fiona, por favor. Sin duda fue una gran sorpresa para mí, ya que jamás me lo había visto venir, teniendo varios momentos como este a lo largo de esta temporada, donde ella es la que buscaba cómo resolver diversas situaciones en la ausencia de Fiona y haciendo menos insufrible todo este circo. Pero bueno, entre otras cosas, el manejo de su subtrama con el personaje de Macron me pareció de las cosas más interesantes que mostraron y que causó cierta polémica por obvias razones y de la cual había mucho debate en su momento. Pero bueno, al final los furros pues perdieron, ya que Kate tuvo un conflicto bastante interesante, ya que ella sentía que ella estaba intentando ser alguien que no es, teniendo un conflicto que abarcaba lo que era su propia identidad, razón por la cual al intentar acercarse a Macron pues intentaba parecerse a una humana normal, lo que obviamente pues no resultó, y que después de varios sucesos al final ella acabó aceptando quién es, ya que no es ni una gata ni una simple humana, ella es mágica. Y ¿qué les puedo decir? La verdad es que todo este desarrollo que tuvo, la verdad fue para mí, junto a lo de la Maga Cazadora, de las cosas que más fueron entretenidas de ver en el show. Y como les digo, pues no me lo esperaba, ya que originalmente no era un personaje que me cayese muy bien de primeras. Pero ¿saben cuándo esta temporada se puso realmente buena? Pues cuando acabó. No, en serio. Y es que en los últimos tramos de esta segunda temporada, ya el show tuvo que ponerse las pilas para resolver todos los problemas y tramas que había puesto sobre la mesa, aunque la mayoría sean malas, claro. Siendo así como llegamos al último capítulo, donde se quitaron todas las tramas secundarias innecesarias y que ralentizaban el show para centrarse 100% de lleno en el tema del envenenamiento y la posible muerte de Finn. Y aquí hay varios puntos destacables que tengo que mencionar, como número 1 que está la familia de Jake, o bueno, de Finn en este caso, ya que pareciera como que los escritores hubieran visto mis anteriores videos donde resalté que la ausencia de ellos era algo que se notaba que hacía falta, ya que se nos había mostrado que ellos eran los nuevos compañeros de aventuras de Finn, o por lo menos algunos de ellos, siendo la única familia verdadera que tiene, y que por ende su ausencia se sentía como algo bastante extraño. Pero bueno, al final pues se ve que ellos están allí presentes, como lógicamente tienen que ser. E incluso siendo algo tierno, por ejemplo, viendo al personaje de Viola que estaba llorando allí por él. O de forma extraña, Charlie que estaba sonriendo de forma sospechosa. Pero bueno, seguramente como ella vio su futuro, como se dio en la serie original, pues seguramente ella ya sabía que iba a pasar. Llegando así al momento donde la Maga Cazadora sacrifica todo de ella, utilizando todos esos fragmentos de vida que se esparcieron por todo el multiverso para así darle la vida suficiente a Finn para intentar salvarlo. Bueno, tengo cosas que decir con respecto a esto, pero que al final todo dependería de Finn, ya que él más que ser curado, lo que verdaderamente necesitaba era un motivo para vivir, siendo de forma bastante graciosa que Fiona sea de quien depende esta tarea,
llegando así con Finn y diciéndole que tiene motivos para vivir, ya que hay gente allá afuera que lo espera y lo quiere y que quiere que esté bien. Y la verdad es que toda esta escena para mí, de forma no irónica, es de las mejores que nos ofreció este spin-off, ya que algo que antes resaltaba en mi anterior video de Finn es que él necesitaba que alguien verdaderamente se pusiera con él a hablar, ya que se notaba a leguas que él estaba pasando por un momento bastante difícil. Esperándote allá afuera. ¿Y por qué me siento como un perdedor? Nadie me quiere como me quiere Jake. Dándole así los ánimos suficientes para levantarse y resolviendo así este conflicto de una vez por todas. Y salvando así a Finn de una vez por todas. Siendo un final bastante satisfactorio de cierta forma. Esperen, ya entenderán por qué lo digo así. Y dejando la puerta abierta para nuevas posibilidades de lo que puede ofrecer todo este universo al que conocemos como Hora de Aventura. Pero bueno, entre otras cosas que me hubiese gustado ver, tal vez sería, como mencioné alguna vez, darnos como una resolución o razón de por qué fue que Finn y la maga cazadora cortaron relaciones en cierto momento. Bueno, si es que alguna vez lo hicieron, porque la verdad es que ya ni se sabe bien. Y si fue así, pues ¿por qué? Pero bueno, parece como que pues, no hubiese habido tiempo para mostrarnos esto, como que no fuera la gran cosa. Y me pregunto por qué será. Y es entonces que entramos a mi parte favorita de este video. Ahora sí, llegamos a lo fácil, a lo sencillito y divertido de este video. Ya que hablaremos de los problemas que para mí tuvo esta segunda temporada. Ya que considero que tenía el potencial suficiente para llegar a la altura de su anterior temporada, con todo el conflicto de Finn, la maga cazadora y lo que involucraba la posible pérdida de Finn, pero que al final pues acabó decepcionando a muchos. ¿Y por qué se debe esto? Pues hay dos razones concretas, que son Fiona y el DJ Flama. Ok, con el personaje de Fiona pues tengo que decir que en un comienzo no era un personaje que me desagradase. Como a mucha gente pues le pasa, que desde la primera temporada pues como que no les cayó muy bien. Pero aquí en esta segunda ahí sí que pues ya no puedo defenderla. Pues porque ni ella misma se ayuda. Ya que por algún motivo los escritores les dio como manía de indagar en un pasado de ella, en un romance con un personaje del cual no sabemos nada, no tiene ningún trasfondo o desarrollo, como sí lo tuvo la princesa Flama en la serie original. Que allí sí se hacía interesante la relación que ella tenía con Finn, y aparte que nos contaron la disputa que ella tenía con su padre y cómo le hacía creer a ella que debía ser una mala persona, que hasta llegaba a un punto donde ella misma lo pensaba, pero que al final, con mucho desarrollo por detrás, ella acabaría rebelándose contra su padre, quitándole así el trono del reino de fuego, siendo por todo esto que en verdad la considero un personaje bastante completo. Y de hecho, pensándolo bien, uno de los mejores personajes que nos ofreció el show. Pero aquí, ¿qué sabemos del DJ Flama? Que es DJ, que va a fiestas y ¿qué más? Ah, sí, que es un gran mujeriego. ¿Cómo se me podía olvidar? Pues bien, este personaje que lo ven así, tal cual, así como lo dije, pues ¿qué creen? Es el verdadero eje principal de toda la trama de Fiona, la protagonista. Y donde la gran mayoría de capítulos se enfoca, siendo la razón de por eso donde solo 3 episodios son los verdaderamente entretenidos o importantes de ver. Pero esto es en parte así porque Fiona como que de forma no irónica sí se sabroseaba a ese tipo, porque si no, no le encuentro lógica, porque incluso el personaje de Kate sabe y nota que ese tipo no le trae nada bueno, pero que aún así ella va e insiste en acercarse a él, aun si eso entra en conflicto con los que son sus amigos de verdad, siendo casi al final de esta temporada donde todo le explota en la cara y tocando fondo al destruir el propósito y la meta que tenían sus 2 mejores amigos, y donde media comunidad explotó y no sabías ya si
defender esta acción, justificándole, diciendo, no, es que Fiona es un personaje complejo con capas y no sé qué otras tonterías más. Y por otro lado, los que verdaderamente ven como hubo una involución si la comparamos con la primera temporada. Siendo por eso que al centrarse casi todos los capítulos en esta subtrama, bueno, ya ni sé si llamarlo subtrama porque si todos los capítulos se centran en esto, pues pareciera como que fuera la verdadera trama principal y no la de Finn envenenado. Siendo por eso que al final toda la resolución de Finn y la solución que encontró la maga cazadora para salvarlo se sintió como rushada o apresurada para ya darle un cierre a todo esto, siendo un poco recogida de cable. Y aunque muy bonita la escena, pues hubiera sido bueno que ya hubiese tenido todo esto un sustento o una construcción sólida. Y pienso que hubiera sido mejor, pero bueno, al final, como les digo, pues ya no hubo tiempo. Y hablando de esta involución de Fiona, pues ya fuera de bromas, creo que una causa puede ser de que ella ya no tenía una meta como tal o algo que justificase su presencia o protagonismo en esta segunda temporada. Sacándose de la manga una subtrama de un exnovio, el cual ella no podía olvidar. Tanto así que hasta los personajes de la maga cazadora y Kate pues les irritaba toda esta situación de ella, que hasta ya se sentía doloroso de ver. Y que incluso hasta el final, hasta el mismo último capítulo, ella seguía y seguía con este personaje terciario e intranscendental. Y perdónenme lo que voy a decir, pero viendo que este tipo tenía cero de personalidad, no me sorprende que lo que en verdad Fiona quería era pues la salchicha del tipo. Porque si no, no me explico para nada. Y bueno, entre esto y el ritmo tan irregular que presentó todos los capítulos, no me sorprenden las montones de críticas que recibió esta segunda temporada. Y demostrando así que aunque abrieron la posibilidad de que el mundo de Fiona pues pueda volverse mágico como se vio con el cometa catalizador que aún así pues considero que ya no da para más. Y de que si de verdad piensan sacar más material de Hora de Aventura, pues deberían de centrarse en lo que es el reino de U, centrándose en tramas que de verdad pintan ser interesantes, como la descendencia de Jake, que pareciera como que dominó al mundo. ¿Alguien se acuerda de eso? Y de las reencarnaciones de Finn y Jake, porque eso sí sería una gran aventura. Y bueno, esto sería el video de hoy. Uno que la verdad fue bastante tedioso de hacer porque ya había casi terminado este video en su momento, pero como se me corrompió el archivo de video y varias cosas, pues tuve que rehacerlo prácticamente desde el comienzo. Siendo la razón por la que estoy usando mi voz, pues porque ya me daba pereza reorganizar todos los archivos de audio del sintetizador de voz que uso. Y también para hacer más dinámico el video, ya que estoy. Aunque aún así siento que me hace falta práctica para acostumbrarme a hablar al micrófono. Pero bueno, en sí espero que les haya gustado este video. Ya acabando el tema de Fiona y Cake y Hora de Aventura, pues me centraré en otro tipo de videos, ya que no soy un youtuber exclusivo de Hora de Aventura ni nada parecido. Y traeré temas diversos como hablar de videojuegos o anime y bueno, diferentes cosas en general. Pero si les ha gustado este análisis que tardó lo suyo en llegar, pues les agradecería que le den me gusta y se suscriban para ver más videos míos, ya que aparte lo agradecería bastante. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y que pasen un buen día.